El viento de la pampa soplaba con ese silbido monótono que arrastraba consigo el olor a tierra seca y cardos amargos. Era un territorio donde el cielo parecía demasiado grande para los hombres y donde las estancias se levantaban como islas solitarias en medio de un mar verde interminable. Aurelia descendió del carruaje con movimientos lentos, casi ceremoniosos, como si cada gesto debiera ser medido ante la inmensidad que se abría ante ella. Su piel pálida, casi traslúcida bajo el sol despiadado del mediodía, contrastaba con el poncho oscuro que había adquirido en Buenos Aires para protegerse del frío nocturno. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían casi blancos, recorrieron la fachada de la estancia con una mezcla de escepticismo y resignación. La casa se erguía ante ella como un reproche silencioso. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas por donde asomaban los ladrillos desnudos. Los postigos colgaban torcidos de sus bisagras oxidadas. El techo de tejas había perdido varios pedazos, dejando huecos oscuros que semejaban bocas abiertas en un grito mudo. El jardín, si es que alguna vez hubo uno, era ahora un terreno salvaje donde los yuyos crecían sin control y los ombúes retorcidos proyectaban sombras fantasmales sobre la tierra reseca. Todo en aquel lugar hablaba de abandono, de tiempo detenido, de memoria olvidada. El abogado que la había acompañado desde la ciudad permaneció junto al carruaje, sin atreverse a acercarse más. Era un hombre delgado, de bigotes cuidados y traje negro polvoriento, que no dejaba de limpiarse el sudor de la frente con un pañuelo que ya había perdido toda su blancura original. Había guardado silencio durante casi todo el viaje, pero ahora carraspeó con incomodidad. «Señora Aurelia, aún está a tiempo de reconsiderar esta decisión. Podríamos vender la propiedad sin que usted tuviera que vivir aquí», interrumpió ella sin mirarlo. «¿Y a quién vendérsela, don Esteban? Según me ha dicho, nadie en la comarca quiere acercarse a esta estancia». El abogado bajó la vista incómodo. «Es cierto que circulan historias, habladurías de gente supersticiosa, sin duda, pero nadie se atreve a desmentirlas quedándose una sola noche aquí», completó Aurelia, con una sonrisa amarga que no alcanzaba sus ojos. «Lo sé, me lo dijeron en el pueblo. Esa casa llora», me advirtió la mujer de la pulpería. «Quien duerme allí despierta llorando sin saber por qué», agregó el gaucho que me vendió estas provisiones. El silencio que siguió fue espeso, cargado de todas las palabras que el abogado no se atrevía a pronunciar. Finalmente, carraspeó de nuevo. «¿Estás segura de que desea quedarse sola? Podría buscarle alguna criada, algún peón que...» «Nadie aceptaría, don Esteban. Y aunque lo hiciera, no tengo con qué pagarle. Esta herencia es todo lo que poseo en el mundo». Aurelia se volvió hacia él y en su rostro pálido había una dignidad férrea que hacía olvidar su aspecto frágil. «Mi difunto esposo dejó más deudas que bienes. Su familia se quedó con todo lo que tenía algún valor. Me dejaron sin nada, excepto las miradas de lástima y los susurros a mis espaldas. Esta estancia abandonada, por maldita que sea, es más de lo que tenía ayer». El abogado asintió lentamente, comprendiendo que no había argumentos capaces de disuadirla. Extrajo de su maletín un sobre amarillento y se lo entregó con gesto solemne. «Aquí están los papeles de la propiedad. Todo está en orden». La estancia perteneció a un primo lejano de su difunto esposo, un tal don Fermín Aldao, quien murió sin descendencia hace ya, consultó sus notas, casi 15 años. No hubo herederos directos hasta que las investigaciones nos llevaron a usted. ¿Y por qué estuvo abandonada tanto tiempo?». El abogado vaciló. Sus ojos esquivaron los de Aurelia. «Don Fermín vivió aquí en soledad durante muchos años después de ciertos acontecimientos que prefiero no detallar. Cuando murió, nadie quiso hacerse cargo de la propiedad. Las supersticiones, ya sabe usted. La gente de campo es muy dada a escuchar lo que otros prefieren ignorar», interrumpió Aurelia tomando el sobre. «Gracias, don Esteban.
Puede marcharse. No quisiera que la noche lo sorprenda en el camino de regreso. El abogado no necesitó más invitación. Subió al carruaje con una prisa apenas disimulada, y antes de partir, se asomó por la ventanilla. Si cambia de opinión, señora, puede enviar un mensaje al pueblo. Pero Aurelia ya no lo escuchaba. Había dado la espalda al carruaje y caminaba hacia la entrada de la casa, arrastrando su pequeño baúl con la determinación de quien no tiene más remedio que avanzar. La puerta principal cedió con un gemido que pareció resonar en cada rincón de la estancia vacía. El interior olía a humedad, a madera podrida, a años de silencio acumulado. Los muebles, que aún permanecían, estaban cubiertos por sábanas grises de polvo. Las telarañas colgaban de las vigas como encajes fantasmales. El piso de baldosas estaba cubierto de tierra y hojas secas que el viento había arrastrado por las ventanas rotas. Aurelia dejó el baúl junto a la entrada y avanzó lentamente, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La sala principal era amplia, con un hogar de piedra que no había conocido fuego en años. Sobre la repisa aún quedaban algunos objetos: un candelabro de bronce oxidado, una pipa de madera agrietada, un daguerrotipo en un marco roto que mostraba el rostro severo de un hombre de mediana edad con patillas pobladas. ¿Sería don Fermín? Aurelia lo tomó con cuidado, limpiando el polvo con la manga de su vestido. Los ojos del hombre en la fotografía parecían mirar más allá de la cámara, como si buscaran algo que jamás encontrarían. Recorrió las habitaciones una por una. La cocina conservaba todavía algunas ollas colgadas de ganchos herrumbrados. El comedor tenía una mesa larga cubierta de excrementos de murciélagos. Había un dormitorio principal con una cama de hierro forjado cuyo colchón había sido destruido por las ratas. Pero fue en una habitación más pequeña, al fondo de un pasillo estrecho, donde Aurelia sintió por primera vez que algo en aquella casa respiraba diferente. Era una habitación casi vacía, con una sola ventana que daba al oeste. La luz del atardecer entraba sesgada, creando patrones dorados sobre el piso de madera. No había muebles, salvo un arcón antiguo arrimado contra la pared. Aurelia se acercó con curiosidad y probó abrirlo. La tapa cedió con facilidad, como si alguien hubiera querido que fuera encontrada. Dentro, envueltas en un paño descolorido, había cartas, decenas de cartas amarillentas, atadas con cintas que alguna vez fueron rojas, pero ahora eran del color de la sangre seca. Aurelia tomó una con manos temblorosas y la desdobló con cuidado. La caligrafía era femenina, delicada, llena de curvas que hablaban de una educación refinada, pero también de una urgencia apenas contenida. «Mi amado niño», comenzaba la carta, «hoy cumples 5 años y yo sigo sin poder abrazarte. ¿Dónde estarás? ¿Recordarás mi voz? El olor de mis manos cuando te arrullaba por las noches. Dicen que los muertos descansan, pero yo no he encontrado descanso ni en la vida ni en lo que vendrá después, porque tú estás en algún lugar de este mundo, y yo aquí, encerrada en este silencio que me devora». La carta terminaba abruptamente, como si quien la escribía no hubiera podido continuar. Al final, apenas visible, había una firma: M. Aurelia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Tomó otra carta y otra más. Todas estaban dirigidas a mi amado niño. Todas hablaban de una ausencia insoportable, de una búsqueda que nunca terminó, de un amor que la muerte no había logrado extinguir. Algunas eran breves, apenas unas líneas de dolor concentrado. Otras se extendían en páginas y páginas de recuerdos, de canciones de cuna escritas con tinta temblorosa, de promesas que nadie había escuchado jamás. M. Siempre la misma inicial, siempre la misma letra desesperada. El sol se había puesto casi por completo cuando Aurelia terminó de leer la última carta. Se había sentado en el piso, rodeada de papeles amarillentos,
con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas pálidas. No eran sus lágrimas, lo sabía, eran las lágrimas de otra mujer, de otro tiempo, que habían quedado impregnadas en cada palabra nunca enviada. Se puso de pie con esfuerzo, guardó las cartas de nuevo en el arcón y salió de la habitación. Necesitaba aire, necesitaba recordar que estaba viva, que era el año 1863, que aquellas cartas pertenecían a un pasado que ya no podía herirla. Pero cuando la noche cayó por completo sobre la pampa, cuando el silencio se volvió tan denso que parecía sólido, Aurelia lo escuchó por primera vez. Un llanto, suave al principio, apenas un susurro que podría confundirse con el viento, pero luego más claro, más cercano, un llanto femenino desgarrador que parecía brotar de las mismas paredes de la casa. No venía de ningún lugar específico, estaba en todas partes y en ninguna. Era el llanto de alguien que había perdido lo único que amaba en el mundo, de alguien que llevaba décadas llorando sin consuelo posible. Aurelia se incorporó en la cama improvisada que había preparado en la sala, con el corazón latiendo desbocado. Encendió una vela con manos temblorosas y esperó, conteniendo la respiración. El llanto continuó durante horas. A veces se apagaba hasta casi desaparecer. Luego regresaba con renovada intensidad, como olas que golpearan una costa invisible. Aurelia no durmió esa noche, permaneció sentada, abrazándose las rodillas, escuchando aquel dolor que no tenía cuerpo pero que era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Cuando el amanecer tiñó de gris las ventanas, el llanto cesó de golpe, como si nunca hubiera existido. Aurelia salió al patio con los ojos enrojecidos y el alma exhausta. La pampa se extendía infinita bajo la luz nueva del día, indiferente a los fantasmas que habitaban aquella casa. Los pájaros cantaban, el viento arrastraba el olor del pasto húmedo por el rocío. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero Aurelia sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que lo que había escuchado durante la noche no era producto de su imaginación agotada o de los nervios de una mujer sola en una casa abandonada. Alguien o algo seguía llorando en aquella estancia, y ese llanto llevaba el nombre de M. Pero lo que descubriría en los días siguientes cambiaría no solo su comprensión de aquel lugar maldito, sino también la memoria de su propio esposo muerto y el significado de la soledad que ambos habían compartido sin saberlo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña, casi irreal. Aurelia limpiaba durante el día, arrancando telarañas de los rincones, barriendo el polvo acumulado de años, intentando devolver a la estancia algún vestigio de dignidad. Trabajaba con una determinación febril, como si el esfuerzo físico pudiera mantener a raya los pensamientos que la asediaban. Pero cuando caía la noche, cuando las sombras se alargaban sobre la pampa y el silencio se volvía espeso como un manto, el llanto regresaba, siempre igual, siempre desgarrador. Aurelia había dejado de sobresaltarse. Ahora esperaba el sonido con una especie de resignación melancólica, como quien espera la llegada de un visitante incómodo pero inevitable. Se sentaba en la mecedora que había rescatado del comedor, envuelta en su chal de lana, y escuchaba. A veces el llanto duraba apenas unos minutos. Otras noches se prolongaba hasta el amanecer, con variaciones sutiles que revelaban matices de dolor. Había noches de desesperación aguda, otras de pena sorda y antigua, algunas de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Pero fue en la quinta noche cuando el llanto cambió. Aurelia estaba repasando las cartas del arcón por enésima vez, tratando de encontrar alguna pista sobre la identidad de aquella M misteriosa, cuando entre los sollozos escuchó algo más. Palabras, o más bien fragmentos de palabras, susurradas con una voz que parecía llegar desde muy lejos, como si atravesara un túnel hecho de tiempo y olvido. Mi niño,
¿Dónde estás? Vuelve. Aurelia se levantó de un salto con la carta temblando entre sus dedos. El corazón le latía con tal fuerza que podía sentirlo en las sienes, en la garganta, en las puntas de los dedos. Te espero. Siempre te espero. La voz era femenina, quebrada por el dolor pero aún distinguible. Tenía un acento particular, una forma de pronunciar las palabras que hablaba de crianza refinada mezclada con la cadencia rural de la pampa. No era un gemido inarticulado, era el lamento de alguien que aún conservaba suficiente humanidad para formar palabras, para invocar a quien ya no estaba. Mi pequeño, mi luz. Aurelia sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin permiso. No eran lágrimas de miedo, sino de una empatía dolorosa que le atravesaba el pecho como una espada. Conocía ese dolor. Lo había sentido en su propio vientre vacío, en los años de matrimonio sin hijos, en las miradas de pena de las otras mujeres cuando visitaba la iglesia. La maternidad negada era un duelo silencioso que la sociedad no reconocía. Una herida que sangraba en privado. Canto para ti, aunque no me escuches. Y entonces, apenas audible entre los sollozos, Aurelia escuchó una melodía, una canción de cuna fragmentada, interrumpida por el llanto pero reconocible en su ternura desesperada. Era una tonada antigua, de esas que las madres habían cantado durante generaciones para arrullar a sus niños en las noches largas de la pampa. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. La voz se quebró en el último verso, disolviéndose en un sollozo que pareció hacer temblar las paredes mismas de la estancia. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto que Aurelia casi dudó de haber escuchado algo. Pero las lágrimas en sus mejillas eran reales. Y la opresión en su pecho también lo era. A la mañana siguiente, Aurelia tomó una decisión. No podía seguir viviendo en aquella casa sin comprender qué o quién la habitaba además de ella. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era preguntando a quienes recordaban el pasado de aquel lugar. Se vistió con su mejor vestido, el único que aún conservaba cierta decencia a pesar del viaje y los días de trabajo, y caminó hasta el pueblo más cercano. Era una caminata larga bajo el sol despiadado, pero Aurelia la hizo sin vacilar, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. El pueblo era apenas un conjunto de casas bajas alrededor de una plaza polvorosa. La pulpería ocupaba una esquina, con su fachada descolorida y su letrero de madera carcomido por el tiempo. Cuando Aurelia entró, las conversaciones se interrumpieron de golpe. Los gauchos que bebían mate en las mesas de madera la miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. Su piel pálida, sus ojos casi blancos, su presencia de viuda solitaria en un territorio de hombres rudos, todo en ella despertaba una incomodidad instintiva. La dueña de la pulpería, una mujer robusta de rostro curtido y manos trabajadas, se acercó limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué se le ofrece, señora?» «Información», respondió Aurelia con una voz más firme de lo que se sentía, «sobre la estancia de don Fermín Aldao». El silencio que siguió fue aún más denso que el anterior. Los gauchos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, un hombre viejo de bigotes blancos y ojos acuosos, escupió en el suelo y salió de la pulpería sin decir palabra. La dueña suspiró. «¿Para qué quiere saber, señora? Esa casa está mejor olvidada, porque ahora me pertenece y porque escucho cosas que merecen ser comprendidas, no ignoradas». La mujer la estudió durante un largo momento, como evaluando si valía la pena hablar. Finalmente hizo un gesto con la cabeza señalando una mesa apartada. «Siéntese, le traeré mate». Cuando estuvieron a solas, la mujer habló en voz baja, como temiendo que las paredes tuvieran oídos. «Lo que escucha en esa casa no son fantasías, señora. Son las lágrimas de Magdalena Uriburu. Lleva llorando más de 40 años.
Aurelia sintió que algo se encajaba en su lugar. Magdalena. ¿Quién era ella? La esposa de don Fermín. Una mujer hermosa, dicen, educada en Buenos Aires, de familia bien. Vino a La Pampa cuando se casó, allá por el año 22 o 23, no recuerdo con exactitud. Trajo consigo vestidos de seda, libros, pianos, cosas que aquí nadie había visto nunca. ¿Y qué le sucedió? La mujer apretó los labios como si las palabras dolieran al pronunciarlas. Tuvo un hijo, un niño hermoso, de pelo negro como el padre. Lo llamó Tomás. Magdalena lo adoraba con una devoción que daba miedo verla. No lo soltaba ni un momento. Cantaba para él día y noche. Lo cuidaba como si el mundo fuera a arrebatárselo en cualquier instante. Hizo una pausa, bebiendo de su mate con gesto amargo. Y el mundo se lo arrebató. ¿Cómo?, preguntó Aurelia, aunque ya intuía que la respuesta sería terrible. Hubo un malón, año de 1823, en pleno verano. Los indios atacaron varias estancias de la zona. Don Fermín estaba en Buenos Aires arreglando negocios. Magdalena quedó sola con el niño y dos peones viejos que no pudieron hacer nada cuando llegaron los jinetes. Mataron a los peones, incendiaron parte de la casa y se llevaron al niño. Aurelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Se lo llevaron? Así es. Tenía apenas 3 años. Magdalena intentó seguirlos. Corrió detrás de los caballos hasta que cayó desmayada en medio de la pampa. Cuando don Fermín regresó, la encontró medio muerta, delirando, llamando a su hijo. ¿Y nunca lo recuperaron? La mujer negó lentamente con la cabeza. Don Fermín organizó partidas de búsqueda, ofreció recompensas, habló con caciques, con comerciantes que trataban con los indios, con misioneros. Nada. El niño había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. Algunos decían que lo habían matado, otros que lo habían vendido a otra tribu más al sur. Nunca se supo. Y Magdalena enloqueció de pena. Pasaba los días escribiendo cartas al niño, cartas que nunca enviaría porque no sabía dónde estaba. Cantaba canciones de cuna a una cama vacía. Dejó de comer, de dormir, de vivir realmente. Don Fermín trató de ayudarla, pero era como si ella ya no estuviera realmente allí. Su cuerpo seguía respirando, pero su alma se había ido detrás de su hijo. ¿Cuándo murió? 2 años después del rapto. Se dejó morir, simple y llanamente. La encontraron una mañana en la habitación del niño, con una de sus ropitas entre las manos. Tenía los ojos abiertos, pero ya no veía nada. El silencio que siguió fue denso, cargado del peso de aquella historia terrible. Aurelia sentía que cada palabra había abierto una herida en su propio pecho. Don Fermín la enterró en el cementerio de la estancia, continuó la mujer, pero su llanto nunca se detuvo. La gente empezó a escucharlo por las noches. Primero fueron los peones, que se negaron a dormir en la casa. Luego, don Fermín mismo lo admitió. Decía que escuchaba a Magdalena llorar, que la oía cantar canciones de cuna a un niño que nunca volvería. ¿Por eso abandonó la estancia? No la abandonó exactamente. Vivió allí hasta su muerte, hace 15 años. Pero vivió como un fantasma entre fantasmas, solo y amargado, sin permitir que nadie más se acercara. Cuando murió, nadie quiso quedarse con la propiedad. El llanto continuó, incluso sin que hubiera nadie vivo en la casa. Aurelia procesó toda aquella información en silencio. Las cartas, el llanto, la canción de cuna interrumpida, todo cobraba sentido ahora. ¿Hay alguien que pueda contarme más?, preguntó finalmente. ¿Alguien que recuerde aquellos tiempos? La mujer reflexionó unos instantes. Hay un hombre, vive en las tolderías al norte, más allá del río. Es muy anciano ya, debe tener 80 años o más. Dicen que de joven participó en varios malones antes de que se asentara en paz con los cristianos. Se hace llamar Painé,
Si alguien puede saber algo sobre lo que pasó con el niño de Magdalena, sería él. ¿Dónde puedo encontrarlo? La mujer la miró con una mezcla de respeto y preocupación. No es un camino fácil, señora, y no estoy segura de que deba hacerlo. A veces es mejor dejar que los muertos descansen. Los muertos no están descansando, respondió Aurelia, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Eso es precisamente el problema. 3 días después, Aurelia emprendió el viaje hacia las tolderías. Había conseguido un caballo prestado y provisiones básicas gracias a la ayuda reacia de la dueña de la pulpería, quien insistió en que al menos llevara un cuchillo para defenderse. El camino era largo y solitario, atravesando campos donde el pasto se ondulaba como un mar verde bajo el viento constante. Encontró las tolderías al atardecer del segundo día. Era un asentamiento pequeño, apenas una docena de toldos de cuero dispuestos en semicírculo alrededor de un fuego central. Los perros ladraron a su llegada. Los niños la miraron con ojos enormes y curiosos. Las mujeres interrumpieron sus tareas para observar a aquella extraña mujer pálida que llegaba sola, sin escolta, sin protección. Un hombre joven se acercó, hablando en una mezcla de español y lengua indígena. ¿Qué busca, señora? Busco a Painé. Necesito hablar con él sobre algo que sucedió hace muchos años. El hombre la estudió con recelo, pero finalmente asintió. La condujo hasta el toldo más alejado, donde un anciano encorvado estaba sentado frente a un pequeño fuego. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Sus ojos, hundidos pero aún brillantes, la observaron con una intensidad que no correspondía a su edad. Painé escuchó en silencio mientras Aurelia relataba la historia de Magdalena, del niño perdido, del llanto que aún resonaba en la estancia abandonada. Cuando ella terminó, el anciano permaneció callado durante tanto tiempo que Aurelia pensó que tal vez no había comprendido. Pero luego habló, con una voz ronca pero firme. Yo estaba allí, en el malón del 22. Era apenas un muchacho entonces, pero recuerdo a la mujer que corría detrás de nosotros, gritando. Recuerdo al niño. El corazón de Aurelia se aceleró. ¿Qué pasó con él? No lo matamos. No matábamos a los niños pequeños, los criábamos como nuestros. El niño fue entregado a una familia que había perdido a su propio hijo en una enfermedad. Lo criaron bien, le enseñaron a montar, a cazar, a ser fuerte. ¿Vivió? Vivió y creció. Se convirtió en un hombre. Pero cuando tuvo edad suficiente para comprender, le contamos la verdad, que no era hijo de sangre de quienes lo criaron, que venía del otro lado, del mundo de los cristianos. ¿Y qué hizo él? Painé la miró con una tristeza antigua. Quiso regresar, quiso conocer de dónde venía. Algunos le aconsejamos que no lo hiciera, que su vida estaba aquí, pero él sentía el llamado de aquella otra sangre, así que se fue. Tendría unos 20 años. Nunca volvió. ¿Sabe qué fue de él? Sé que llegó a Buenos Aires. Sé que se hizo pasar por huérfano, que consiguió trabajo en estancias, que aprendió a vivir en ese mundo que le era extraño y familiar a la vez. Sé que se casó con una mujer de la ciudad. Aurelia sintió que algo helado le recorría la espalda. Recuerda su nombre, el nombre que usaba en el mundo cristiano. Painé asintió lentamente. Se hacía llamar Tomás Ferreira. Tomás, porque era el nombre que su madre verdadera le había puesto, y que él nunca olvidó del todo. Ferreira, porque fue el apellido del estanciero que le dio su primer trabajo. El mundo se detuvo. Tomás Ferreira, el nombre de su difunto esposo. Pero lo que Aurelia descubriría en los días siguientes, cuando regresara a la casa del llanto eterno con aquella verdad imposible, cambiaría para siempre el significado del dolor que había escuchado en aquellas paredes y le revelaría que el destino había tejido entre ella, su esposo muerto y la madre que nunca dejó de buscarlo, una red de conexiones
que ni siquiera la muerte había podido deshacer. El viaje de regreso a la estancia fue el más largo de la vida de Aurelia. Cada paso del caballo resonaba como un latido doloroso en su pecho. Cada kilómetro recorrido era un descenso más profundo hacia una verdad que no sabía si podría soportar. El cielo sobre la pampa se había vuelto plomizo, cargado de nubes que amenazaban tormenta, pero nunca descargaban, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante la revelación que se avecinaba. Tomás Ferreira, su esposo, el hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio discreto, marcado por una ternura silenciosa y una distancia que nunca había logrado comprender del todo. El hombre que la había tratado con respeto, pero sin pasión verdadera, como si una parte esencial de él estuviera siempre ausente, perdida en algún lugar al que ella no podía llegar. El hombre que murió de fiebre apenas 6 meses atrás, dejándola viuda y sin recursos a merced de una familia política que la despreciaba por su apariencia albina y su vientre estéril. Ahora sabía por qué nunca había hablado de su infancia, por qué evitaba las preguntas sobre su familia, por qué a veces en las noches lo había encontrado despierto mirando por la ventana con una expresión de anhelo inexplicable, como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo, pero cuyos contornos ya no podía recordar. Tomás había sido el niño robado de Magdalena Uriburu, y Aurelia, sin saberlo, había sido llevada por el destino a la casa donde su suegra verdadera había pasado 40 años llorando por el hijo que nunca volvió. Cuando llegó a la estancia, el sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura y oro. La casa se erguía en la penumbra creciente como una herida abierta en el paisaje, con sus paredes agrietadas y sus ventanas oscuras que parecían ojos ciegos contemplando la eternidad. Aurelia desmontó con movimientos mecánicos, ató el caballo al poste de la entrada y entró en la casa sin encender ninguna lámpara. Se dirigió directamente a la habitación donde había encontrado las cartas. El arcón seguía allí, con su carga de dolor cuidadosamente guardada durante décadas. Aurelia lo abrió y comenzó a sacar las cartas una por una, leyéndolas ahora con una comprensión terrible y nueva. Mi amado Tomás, hoy cumples 4 años. ¿Sabrás siquiera que es tu cumpleaños? ¿Te cantarán canciones? ¿Te abrazarán como yo solía abrazarte? Tomás, mi niño, soñé contigo anoche. Eras ya un hombre, alto y fuerte, pero tenías los mismos ojos. Me mirabas sin reconocerme. Desperté llorando. Estarás vivo, hijo mío. A veces pienso que lo sabrías si hubieras muerto. Una madre siente estas cosas, dicen, pero yo no siento nada más que este vacío que me devora. Tu padre se ha dado por vencido. Ya no organiza búsquedas, ya no pregunta. Pero yo no puedo rendirme. Aunque mi cuerpo esté aquí, mi alma te sigue buscando en cada rincón de esta tierra infinita. Las lágrimas de Aurelia caían sobre el papel amarillento, mezclándose con las manchas antiguas que bien podrían haber sido lágrimas de Magdalena. Cada carta era una puñalada, porque ahora Aurelia sabía que Tomás había vivido, había crecido, había regresado al mundo de los cristianos, pero nunca había sabido que su madre verdadera había muerto esperándolo apenas unos años antes de que él emprendiera su búsqueda. Se habían perdido uno al otro por tan poco, por tan maldito poco. Tomás nunca supo que su madre había estado aquí, en esta misma casa, llorando por él hasta el último aliento. Y Magdalena nunca supo que su hijo sobrevivió, que creció fuerte y bueno, que algún día trató de regresar a sus orígenes, aunque ya era demasiado tarde. Aurelia apretó las cartas contra su pecho, sintiendo el peso de 2 vidas truncadas, de 2 amores que nunca llegaron a consumarse. Y entonces comprendió por qué el destino la había traído aquí, a esta casa maldita, donde solo los desesperados se atrevían a vivir. No había sido casualidad, no había sido simple herencia legal. Ella era el puente
el único nexo posible entre una madre muerta que seguía llorando y un hijo muerto que nunca supo por quién debía llorar. Cuando cayó la noche, Aurelia no esperó pasivamente el llanto. Encendió todas las velas que había conseguido reunir, colocándolas en círculo en el centro de la sala principal. Luego trajo el arcón con las cartas y lo colocó en medio del círculo. De su baúl personal extrajo el único objeto de valor que había conservado de su matrimonio: el reloj de bolsillo de Tomás, una pieza sencilla de plata con la tapa rayada por el uso. Dentro de la tapa, él había guardado un mechón de pelo negro que nunca le había explicado de dónde venía. Ahora Aurelia lo sabía, era su propio pelo de niño, lo único que había conservado de su infancia perdida. Colocó el reloj junto al arcón. Luego se sentó en el suelo, rodeada de luz y sombras danzantes, y esperó. El llanto no tardó en llegar. Esta vez empezó más fuerte que nunca, como si la presencia de aquellos objetos hubiera despertado algo que había estado dormitando en las grietas de la casa. Las paredes parecían gemir. El aire se volvió denso, cargado de una tristeza tan profunda que resultaba difícil respirar. Aurelia habló en voz alta, firme a pesar del temblor en sus manos. Magdalena, Magdalena Uriburu, sé que me escuchas, sé que has estado aquí todos estos años esperando. He venido a traerte noticias de tu hijo. El llanto se interrumpió bruscamente, como si alguien hubiera cortado una cuerda tensa. El silencio que siguió era expectante, casi tangible. Tu hijo Tomás no murió, continuó Aurelia con la voz quebrada por la emoción. Los indios que lo llevaron lo criaron bien, creció fuerte, aprendió a sobrevivir, se convirtió en un hombre, y cuando fue mayor, trató de regresar, trató de encontrar su origen. Un suspiro recorrió la habitación como un viento que no provenía de ninguna ventana. Llegó a Buenos Aires, trabajó en estancias, se hizo un lugar en el mundo que una vez le fue arrebatado, y se casó. Se casó conmigo, Magdalena. Yo fui su esposa. Ahora Aurelia lloraba abiertamente, sin intentar contener las lágrimas. Nunca supe que había sido tu hijo. Él nunca lo supo tampoco. Vivió toda su vida sin saber que tenía una madre que había muerto esperándolo, que había escrito cientos de cartas que nunca pudo enviar. Murió sin saber que existía este lugar, esta casa donde comenzó su vida. El aire de la habitación pareció estremecerse. Las velas parpadearon todas a la vez, como si una presencia invisible las hubiera rozado. Pero yo estoy aquí ahora, dijo Aurelia tomando el reloj entre sus manos. Traigo esto, su reloj. Dentro guarda un mechón de su pelo de niño. El único recuerdo que conservó de quién fue antes de que el mundo lo separara de ti. Nunca supo por qué lo guardaba, pero yo creo que era su forma de recordarte, aunque no pudiera ponerle rostro ni nombre a ese recuerdo. Colocó el reloj sobre las cartas, creando un altar improvisado de amor frustrado y memoria recuperada. También traigo mi propio dolor, Magdalena. Tomás y yo nunca tuvimos hijos. Mi vientre permaneció vacío durante todos los años de nuestro matrimonio. Yo también conozco el dolor de la maternidad negada. Tal vez por eso he sido traída aquí. Tal vez por eso puedo escucharte cuando otros solo huyen. Un sonido nuevo llenó la habitación. Ya no era llanto desesperado. Era algo diferente, algo que sonaba casi como un suspiro de alivio, como si un peso insoportable comenzara a levantarse después de décadas de aplastarlo todo. Quiero que sepas, continuó Aurelia, que tu hijo fue un hombre bueno. Callado, sí, distante a veces, pero bueno. Trataba a los animales con ternura, ayudaba a los peones sin que se lo pidieran. Me trató con respeto y cariño, aunque yo sabía que había una parte de él a la que nunca pude llegar. Ahora entiendo que esa parte siempre estuvo buscándote a ti. Las velas ardieron más brillantes, iluminando la sala con una luz dorada que parecía venir de otro tiempo, de otro mundo. Tomás murió de fiebre hace 6 meses, dijo Aurelia con la voz apenas un susurro.
Sus últimas palabras fueron extrañas. Dijo: «Ya casi llego a casa». Yo pensé que deliraba, pero ahora creo que tal vez, en algún nivel más profundo que la conciencia, sabía que finalmente regresaría al único lugar donde realmente perteneció. A ti. Un sonido brotó entonces de las paredes mismas de la casa. No era llanto, era la canción de cuna, completa por primera vez, cantada con una voz que parecía hecha de luz y sombra a la vez. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Cierra los ojitos, que ya llegó el fin de todos los días sin ti junto a mí. Ya no hay más espera, ya no hay más dolor, ya puedo cantarte esta última canción. Descansa, hijo amado, que al fin te encontré, aunque sea en el eco de lo que no fue. La melodía llenó cada rincón de la estancia, suave pero omnipresente, como si la casa entera se hubiera convertido en una caja de música liberando una tonada que había estado contenida durante 40 años. Aurelia cerró los ojos, dejando que la canción la envolviera, sintiendo que no estaba sola en aquella habitación. Había algo más allí, una presencia maternal y antigua que finalmente había encontrado paz. Cuando abrió los ojos, las cartas en el arcón habían cambiado. El papel amarillento parecía menos frágil, las palabras escritas más claras, como si hubieran sido leídas por quien siempre debieron haber sido leídas. Y sobre el reloj de Tomás, donde antes no había nada, ahora descansaba una rosa blanca perfecta, imposible, con pétalos que brillaban con una luz propia. Aurelia la tomó con manos temblorosas. Era real, suave, fragante. No era una alucinación ni un truco de la luz de las velas. Era un regalo, una bendición, un adiós. Los días siguientes transcurrieron en una calma que Aurelia no había conocido desde que llegó a la estancia. El llanto no regresó. La casa pareció asentarse sobre sus cimientos como si un peso invisible hubiera sido finalmente levantado. Los pájaros comenzaron a anidar en los aleros. Las plantas silvestres del jardín florecieron con una profusión inesperada. Incluso el viento que soplaba por la pampa parecía más suave, menos agresivo. Aurelia dedicó sus días a restaurar la casa con un propósito renovado. Ya no lo hacía solo por necesidad o supervivencia, lo hacía como un acto de amor y honra. Limpió la habitación donde Magdalena había escrito sus cartas y la convirtió en un pequeño altar de memoria. Colocó allí el arcón con las cartas, el reloj de Tomás, la rosa blanca que se había secado pero conservaba su forma perfecta. Añadió flores frescas cada semana traídas del campo. También decidió quedarse, no porque no tuviera otra opción, sino porque había encontrado un propósito en aquel lugar que otros consideraban maldito. La casa del llanto eterno se convirtió en su hogar verdadero, el único lugar donde sentía que pertenecía. Con el tiempo, su historia se difundió por la comarca. Las mujeres que habían perdido hijos, esposos, hermanos, comenzaron a visitarla. Encontraban en Aurelia a alguien que comprendía el dolor sin juzgar, que escuchaba sin ofrecer consuelos vacíos. La casa que una vez fue temida se transformó en refugio para los corazones rotos, en un espacio donde el duelo podía ser honrado sin vergüenza. Aurelia nunca volvió a escuchar el llanto de Magdalena, pero a veces, en las noches muy quietas, cuando la pampa dormía bajo las estrellas, creía escuchar el eco lejano de una canción de cuna, cantada con amor por una madre que finalmente había encontrado a su hijo, aunque fuera en el más allá. Años después, cuando Aurelia era ya una anciana respetada en la región, una joven viuda llegó a la estancia buscando refugio. Había perdido a su esposo en un accidente y no tenía a dónde ir. Aurelia la recibió con los brazos abiertos, como había hecho con tantas otras. Una noche, mientras compartían mate frente al hogar, la joven preguntó: ¿Es verdad que esta casa estaba maldita, que lloraba por las noches? Aurelia sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y el dolor transformado.
No estaba maldita, hija, estaba de luto. Hay una diferencia. Las maldiciones buscan dañar. El luto solo busca ser reconocido. ¿Y ya no llora? Ya no. Encontró lo que buscaba. ¿Qué buscaba? Aurelia miró hacia la habitación donde guardaba el altar de Magdalena, donde el reloj de Tomás seguía marcando un tiempo que ya no existía. Buscaba que alguien dijera en voz alta lo que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, que el amor no termina con la muerte, que una madre puede seguir amando incluso desde el más allá, que hay dolores tan profundos que trascienden la vida, pero que también pueden ser sanados cuando encuentran el testigo correcto. La joven guardó silencio, reflexionando sobre aquellas palabras. ¿Y usted?, preguntó finalmente. ¿Por qué se quedó aquí? Podría haber vendido la casa, haber comenzado de nuevo en otro lugar. Aurelia contempló las llamas danzantes del hogar, viendo en ellas rostros que ya no estaban, pero que nunca se habían ido del todo. Me quedé porque comprendí algo importante. El sonido del más allá no era solo el llanto de Magdalena, era también el silencio de Tomás, que nunca supo de dónde venía. Era mi propio vacío de mujer sin hijos. Era el eco de todos los amores interrumpidos, de todas las palabras nunca dichas, de todas las vidas que se buscan entre los pliegues del tiempo sin llegar a encontrarse. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz llevaba el peso de una verdad ganada con sufrimiento. Pero también comprendí que a veces, solo a veces, el destino nos da la oportunidad de completar lo que quedó inconcluso. No para nosotros mismos, sino para otros. Yo fui el puente entre una madre y un hijo que nunca se reencontraron en vida, y al serlo, encontré mi propio propósito, mi propia forma de maternidad, aunque no haya parido hijos de mi vientre. La joven asintió lentamente, comenzando a comprender. Esta casa, continuó Aurelia, me enseñó que el amor verdadero no necesita reciprocidad para ser real. Magdalena amó a su hijo durante 40 años, sin saber si estaba vivo o muerto. Tomás cargó toda su vida con un vacío que no podía nombrar. Y yo los uní en el único lugar donde aún era posible, en la memoria honrada, en el duelo reconocido, en el perdón que liberó a ambos. Se puso de pie lentamente, caminó hasta la ventana y contempló la pampa infinita bajo la luna llena. ¿Y si el silencio también fuera una forma de amor?, murmuró, más para sí misma que para la joven. ¿Y si todo lo que no pudimos decir en vida fuera precisamente lo que nuestras almas dicen en la muerte? Se volvió hacia su visitante con una sonrisa melancólica. Esto no es solo una historia de fantasmas, hija. Es un recordatorio de que incluso en el siglo pasado, incluso en medio de la pampa más desolada, incluso separados por la vida y la muerte, el amor encontraba la manera de florecer. Solo necesitaba alguien dispuesto a escuchar. Aquella noche, por primera vez en décadas, Aurelia soñó con Tomás, pero no estaba solo. Junto a él había una mujer hermosa de ojos tristes que le acariciaba el rostro con una ternura infinita. Magdalena y su hijo juntos, al fin, en un lugar donde el tiempo no existía y las separaciones eran imposibles. Cuando Aurelia despertó, había una sola rosa blanca sobre su almohada, y supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que era una despedida final, un agradecimiento, una bendición. El sonido del más allá había dejado de ser llanto, se había convertido en paz. Fin.